porque es muy complicado saber qué vas a estudiar. O sea, me decían, es que antes de entrar a la universidad no tenía yo idea que iba a estudiar, porque es un paso importantísimo en la vida, porque si te equivocas, es lo que vas a hacer toda tu vida. Y para mí era el mexicano más orientalizado que hubiera yo conocido. Nosotros podríamos estar recibiendo cuando menos 50,000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa. Recibimos poco más de la mitad. Si estuviéramos haciendo la tarea en estos dos rubros: seguridad, seguridad, seguridad. Pues mis queridos amigos, como siempre, un gusto en saludar a todos nuestros amigos de Grandes Líderes. El día de hoy, como siempre, nos acompaña mi amigo Jorge Narváez y hoy tenemos un gran líder y tocayo, Carlos García Fernández, maestro. Estamos el día de hoy en las instalaciones de la Universidad Anáhuac del Sur y muy contentos de que nos hayan recibido aquí. Y querido tocayo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido tocayo. Muchas gracias, querido Josh. Y para mí es un privilegio estar con ustedes en este programa tan especial que además proyecta su imagen para alcanzar sobre todo a gente joven, a gente que está en redes sociales, a gente que quiere escuchar, que quiere dialogar, que quiere compartir. Muchas gracias por el privilegio de estar con ustedes. No, y que escuchen lo que te puede transmitir un maestro, ¿no? Yo lo que decía, pues ahora sí que nos cuentes quién es Carlos García Fernández fuera de las instalaciones de la Universidad de Anáhuac, porque sabemos que aquí eres toda una institución. Los jóvenes que están aquí afuera hablan maravillosamente de todo el trabajo que tú has hecho, pero cuéntanos, ¿quién es Carlos García Fernández? Muchas gracias. Pues tengo el privilegio, primero que todo, de ser o pretender ser un hombre congruente. Recuerden ustedes que lo que es fundamental en la vida es que lo que haces se adecue a lo que dices y lo que dices a tu pensamiento. Y que lo hagas bien. Y hacerlo bien es fundamental. Lo que México necesita son mujeres y hombres congruentes, y yo aspiro siempre, todos los días, a ser un hombre congruente entre mi pensar, mi decir y mi actuar, porque México necesita esa congruencia para salir del bache en el que se encuentra. Ustedes que son empresarios, que son hombres de negocios, quienes nos escuchan, estudiantes, profesionistas, etcétera, saben muy bien que si nosotros logramos esta articulación, vamos a ser líderes. Porque nadie es capaz de liderar a terceros si no se lidera a sí mismo. Así mismo. Es correcto. Oye, estuvimos platicando con algunos jóvenes cuando estaban preparando todo este set y me estaban platicando lo complicado, porque es muy complicado saber qué vas a estudiar. O sea, me decían, es que antes de entrar a la universidad no tenía yo idea que iba a estudiar, porque es un paso importantísimo en la vida, porque si te equivocas, es lo que vas a hacer toda tu vida. Entonces, me dice, mucha gente estudia para abogado y se termina dedicando a la construcción. Entonces, ¿qué le recomendarías en tu expertise como maestro a todos esos jóvenes que van a entrar, obviamente que vengan a la Universidad de Anáhuac a estudiar? ¿Qué les recomendarías o cuál es el camino para elegir tu carrera? Sin lugar a dudas, la Universidad de Anáhuac es una casa de puertas abiertas para todas las chicas y los chicos que quieran estudiar, porque nosotros queremos formar y estamos formando líderes de acción positiva. Ese es nuestro lema, formar líderes de acción positiva. No solamente líderes, sino líderes que transformen su entorno y su mundo, y lo hagan siempre desde valores positivos, de manera positiva. Y lo que les diría fundamentalmente, tocayo, es que creo que es muy importante hacer una especie de autoexamen, verte a ti misma, verte a ti mismo frente al espejo y decir, ¿cuáles son realmente mis intereses? Descartas los que no son, y entonces entras al segundo rubro, que lo dices muy bien, tocayo, mis aptitudes, mis habilidades. Oye, resulta que a mí me gustaría estudiar matemáticas aplicadas, pero pues me tronaron en quinto de prepa en matemáticas. Oiga, usted me parece... Como Jorge, que ahorita puso pi 2.14 y dice, Jorge, no estudies matemáticas. Ni física, porque no va por la vía einsteiniana. Sus habilidades son otras. Aquí sí creo efectivamente que es una conjunción entre lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, y segundo, cuáles son tus aptitudes o tus habilidades. Oye, pues que a mí me apasiona
la vida social desde el punto de vista normativo. Pues estudia Derecho. Claro. Pero además resulta que sí tengo habilidades para tratar a los demás, para entender el pensamiento jurídico, para decodificar las normas. Y en ese sentido, entonces, bueno, pues vente a la Universidad Anáhuac a estudiar Derecho. Claro. O vente a la Universidad Anáhuac porque a ti te interesa hacer siempre una introspección del alma de las personas, de la psique. Entonces estudias psicología en la Universidad Anáhuac, porque tienes esa habilidad, porque tienes ese gusto, esa aptitud, como tú muy bien decías. Y en el caso de la Facultad de Estudios Globales, nuestra licenciatura es en Relaciones Internacionales. Si lo que a ti te apasiona es el mundo, la globalidad, la interconexión de pensamientos, de culturas, de cosmovisiones, vente a la Universidad Anáhuac a estudiar Relaciones Internacionales. Extraordinario. Querido maestro Carlos Fernández, un gusto y un placer que estés con nosotros. Carlos Fernández García. No, Carlos García Fernández. Carlos García Fernández. Ya pasó la mamá con el papá, ya los puso al revés. Pero parece que aquí está el orden de los factores. No, No, del producto. Señor García Carlos Fernández. Ya, exacto. Y del producto mejor ni me pregunte. Un gusto, estamos encantados que estés con nosotros y que nos hayas aceptado la invitación de estar en Grandes Líderes. Gracias. Y justamente Grandes Líderes es un podcast donde buscamos exponenciar la mejor versión del liderazgo. Y en esta ocasión, como lo acabas de decir, estamos en la postura de que para ser líder primero te debes de liderar a ti mismo, tus emociones, tu vida, tu salud, tus elecciones, y después viene el liderazgo familiar, ¿no? Como padre de familia, como hijo, etcétera. Correcto. Y después viene un liderazgo social. Entonces, estamos buscando que personas como tú nos compartan su historia de vida personal, profesional y de éxito, porque hay mucha gente y nuestra audiencia nos escucha y quiere saber quién es el actor, el empresario, el maestro. Y platícanos, desde el punto de vista profesional, ¿dónde está el liderazgo de Carlos García Fernández? Pues mi liderazgo lo que pretende es incidir hoy por hoy desde la plataforma de la Universidad Anáhuac, no solamente en la instrucción, claro, sino en la formación de jóvenes que sean líderes de acción positiva. Y para esos efectos, lo que buscamos en la Universidad Anáhuac, en primer lugar, es la excelencia académica. Eso. Porque como nadie da lo que no tiene, tú no puedes llegar a la práctica profesional si no tienes las aptitudes y las actitudes correctas. Y la aptitud te la da la excelencia académica. Es correcto. Y junto con la aptitud, como bien decías, Tocayo, viene la actitud, exacto, que es justamente una actitud basada en valores de carácter positivo. Y correcto, si esto lo sintetizas en una frase, hablas de un líder de acción positiva que tiene la aptitud, es decir, la excelencia académica derivada de sus estudios universitarios con nosotros en la Anáhuac, y por otro lado, la actitud correcta, porque esa aptitud está basada y fundamentada en valores positivos, en valores de signo positivo. Es correcto. Pues yo te voy a comentar, pues orgullosamente yo estudié en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Anáhuac del Norte, ahí en Interlomas. Hoy estamos en la del Sur y pues la verdad estuve muy feliz, unas excelentes instalaciones, pero platícale a la gente qué tan difícil o qué tan fácil es ingresar a la Universidad de Anáhuac, porque luego ven estas universidades premium que son pues con tanta gente importante, porque estudia los hijos de la gente importante que al final van a ser los que van a liderear el país, pero hay mucha gente que, como se dice vulgarmente, se achica, ¿no? Que dice, no, yo creo que ahí no me van a aceptar, yo creo que no es una universidad para mí. El tema a veces de los costos, la gente está muy preocupada. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que puedan tener esa apertura para estudiar con ustedes? Gracias, Tocayo. Primero, qué gusto que compartamos este espacio común en tu alma mater, en la Universidad Anáhuac, México. Y segundo, estudié comunicaciones, aparte. Qué bien. La verdad, estudié comunicaciones porque me dijeron, ¿qué quieres estudiar? ¿Dónde están las niñas más guapas y qué es lo más rápido? Acabas en 3 años, ahí méteme. Entonces, por eso me metí ahí. Pues me terminé casando con una de la Ibero. No, pues es lo que te digo. Sí, pero pues de modo, así es la vida. Aquí yo lo que te diría, Tocayo, es primero que no se desanime nadie. Claro. Nadie que tenga el deseo y la vocación y la aptitud para estudiar
en la Universidad Anáhuac puede desanimarse porque llama a nuestras puertas y las puertas de la universidad siempre están abiertas. Desde luego buscamos que las chicas y los chicos que llaman a la puerta de la Anáhuac traigan un historial académico competitivo, claro, porque correcto. El mundo exige ser gente chingona. Tal cual. Si usted es huevón, no puede estudiar aquí. Dicho en buen castellano. Y además, lo que es importante también aquí señalar es que tenemos pues justamente esta vocación de recibir a estudiantes que no necesariamente tengan resuelta la vida económica, claro, o que sus padres tengan la mejor condición económica. ¿Por qué? Porque la Universidad Anáhuac México es la universidad privada que más becarios tiene. Esto es un dato muy importante. La universidad privada que en México más becas otorga a sus estudiantes es la Universidad Anáhuac México. De tal manera que tú que me estás escuchando y que me estás viendo, si quieres estudiar con nosotros, no te desanimes, nuestras puertas están abiertas. Aquí encontrarás el apoyo personal porque no eres un número de cuenta, eres una persona, y para nosotros es fundamental que las jóvenes y los jóvenes que quieren lograr excelencia académica para su vida profesional y para hacer una contribución positiva a México, tengan en nosotros la posibilidad de recibir el apuntalamiento y el acompañamiento, por un lado desde el punto de vista personal y por otro lado el apoyo de carácter económico para que con una beca puedan continuar sus estudios universitarios. Mi querido maestro Carlos, por favor, platícanos sobre tu vida profesional. Estuviste en el sector público, en el sector privado. La audiencia quiere conocer también sobre tu background, sobre tu experiencia. ¿Nos apoyas si eres tan amable? Sí, con mucho gusto. He tenido el privilegio de estar realmente en 3 ámbitos. En el ámbito académico, en el ámbito privado, digamos privado profesional, corporativo, y en el ámbito público. Desde el punto de vista académico, pues toda mi vida he estado ligado a la docencia y a la investigación. Toda mi vida me ha gustado impartir clases, investigar y publicar, claro, tanto en México como en el extranjero. Tengo papers, como le dicen coloquialmente ustedes, que son muy elegantes. Papeles. Publicados. Al que no sabe, son papeles. Publicados, documentos de investigación publicados, lo mismo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París, en Francia, que por APEC, la Asociación del Pacífico, Asian Pacific Economic Cooperation, a donde México se incorporó en los años 90. Entonces, esto desde el punto de vista académico, además de que hoy tengo el privilegio y el honor de ser director de la Facultad de Estudios Globales, es decir, Relaciones Internacionales, de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte y Campus Sur. Segundo, desde el punto de vista privado, pues empecé trabajando y haciendo mis pininos en despachos de abogados de carácter corporativo, tanto en Baker & McKenzie como en lo que más tarde llegó a ser Jones Day, hoy en día Jones Day México, y después me fui con una beca de los Rotarios, precisamente hablando de becas. Claro. Con una beca de los Rotarios me fui a estudiar una maestría en Derecho Comercial Europeo a la Universidad de Bristol en Inglaterra. Y terminando mi año de estudios en la universidad, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una firma de abogados de la City de Londres, que se llama Watson, Farley & Williams. Pero déjenme decirles que esto no fueron enchiladas, porque yo mandé mi currículum a las 100 más importantes firmas de abogados de Londres, de la City de Londres. Y como son muy educados y muy puntuales, claro, los ingleses, recibí 100 cartas muy educadas diciéndote que no. No, güey. No, güey. Con en un inglés tecito. Y en español. No, güey. En inglés y en español. No, güey. Oye, pues, la verdad está padrísimo esto, pero te hemos visto que te han reconocido, has tenido varios reconocimientos por presidentes de la República. Creo que eso ha estado padrísimo, que te reconozcan los funcionarios. Te hemos visto en el sexenio de Fox, de Calderón, con Peña. Platícanos algo sobre esta trayectoria tuya. Sí, con mucho gusto. Nada más para cerrar la idea anterior, al final del camino, para que no se desanimen, habiendo recibido las 100 cartas en la negativa, porque estaba yo a principios de los 90 pidiendo trabajo cuando Inglaterra estaba sufriendo la crisis económica más profunda de la posguerra, con un nivel de desempleo importante y un mexicano al grito de guerra
queriendo incorporarse a una firma de abogados en Londres. Finalmente, nunca hay que desistir, jóvenes, de tus objetivos. Me fui a entrevistar con un profesor mío de la Universidad de Bristol. 101. Que era además, él sí, porque su propia firma me había mandado una carta en la negativa. Y me fui a entrevistar con mi profesor Richard Wish, que además de ser mi profesor en la Universidad de Bristol, era socio de Watson, Farley and Williams. Y me dijo: Richard, Carlos, tú no me tienes que convencer a mí. A los que tengo que convencer es a mis socios de por qué y para qué necesitamos un abogado mexicano en una firma de la City de Londres. Finalmente los convenció y mi segundo año lo hice de estancia en una firma de abogados londinense. Nunca se desanimen, nunca desistan, jóvenes. Siempre donde pongan el tiro, pongan la bala. Hay que concentrarse y no dar escopetazos, sino tiros de precisión en tu vida. Así me dijeron: donde pongas el ojo, pon la bala, y ya tengo 3 hijos. Qué bárbaro, qué tino, tocayo, qué tino. Y en ese sentido, la verdad es que ahora, yendo a responder tu pregunta, pues sí he tenido el enorme privilegio. Después de volver de Inglaterra, ya no regresé al sector privado, sino me incorporé al sector público. En 4 gobiernos consecutivos de los presidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón. Con el presidente Salinas de Gortari era el penúltimo año de su gobierno y me invitó el entonces director general de Inversión Extranjera de SECOFI, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, como director de Asuntos Internacionales. Órale, qué padre. Terminado el sexenio del presidente Salinas, el presidente Zedillo nombra al jefe de negociación del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Herminio Blanco Mendoza, lo nombra secretario de Comercio y Fomento Industrial. Y Herminio tiene la generosidad de invitarme y ascenderme a director general de Inversión Extranjera. Órale. Con él estuve los 6 años, con el presidente Zedillo, a mucho orgullo, a mucha honra, porque trabajaba yo. ¿Eras priista? Tecnócrata. Perfecto. Tecnócrata, de los tecnócratas estos, Priista. de los que nadie quiere saber, pues tecnócrata. Cuando pones la técnica jurídica, la técnica económica al servicio del bien común. Qué padre, oye, padrísimo. Y luego, ¿cómo te pasaste al PAN? No, pues es que simplemente estando ahí, llega el nuevo gobierno con el presidente Fox, Vicente Fox al mando, y el secretario de Economía en ese momento me ratifica en la posición como director general de Inversión Extranjera. En total estuve 10 años en la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, 2 como director de Asuntos Internacionales y 8 como director general. Pero en esta vida hay que reinventarse. Claro, oye, Porque pero la vida es prácticamente así. Hay toda que la vida, reinventarse. y lo comentaba, esto no es nada más tuyo, es de familia, porque tienes tu esposa Olga, que también ha estado metida en este asunto y ha estado pues en el tema del Senado de la República y todo. Cuéntanos sobre el tema de tu esposa Olga, la formación que tienen como familia. Sí, de reversa, papi. De reversa, no es Nada más Olga Sánchez Cordero, es otra Olga. Para concluir el apartado anterior, tocayo, hay que reinventarse. Reinventarse. Y entonces ya llevaba yo 10 años en la Secretaría de Economía, en la Dirección General de Inversión Extranjera, y yo pienso que en un momento determinado debe uno saber cuándo es llegado el momento de retirarse con claro. toda dignidad. Y entonces 13 meses estuve trabajando como consultor de Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza. Órale, qué padre. ¿Y tomabas ginebra? De cuando en cuando, sí, pues para estar al nivel de la ciudad. Efectivamente, bien lo has dicho, porque si no, no está uno a la altura y no entiende uno bien de qué va la ciudad de Ginebra en Suiza. Yo por eso me gusta ir a Escocia. Me parece maravilloso. Porque se pone su faldita. Oye, pero nos platicas de tu esposa Olga. Sí, pero antes de entrar a mi esposa de reversa, nada más para cerrar la idea, 13 meses estuve justamente trabajando para Naciones Unidas. ¿Saben qué hacía yo? Oye, qué padre Naciones Unidas, Impartir cursos de capacitación sobre negociaciones comerciales internacionales en la India, en inglés, para países pues funcionarios prácticamente de países de recorriste Asia. todo el mundo. En África, en la Universidad de Pretoria, en la Universidad de Pretoria para funcionarios de África. Órale. Qué interesante, Y sobre negociaciones internacionales en inglés. De tal manera que fue fascinante. Y de pronto recibo un llamado del presidente Fox. Carlos, estoy inquieto porque el sector privado me ha dicho
que no hay avances en competitividad y mejora regulatoria en mi administración. ¿Usabas botas tú también? De cuando en cuando. Y resulta que le tomo la palabra al presidente Fox, que me nombra titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Órale. ¿Cuál era el reto? Tocayo, George, amigos, el reto era quitarle trámites engorrosos y regulaciones absurdas y burocráticas y tardado al ciudadano, a la ciudadana, al sector privado. Porque hemos montado un país con una cantidad de regulaciones equivalentes a la cantidad de topes que vemos en las calles. Órale, ¿no? México Pues, es seguramente el país que más topes tiene en sus calles. ¿Por qué? Porque no respetamos los límites de velocidad. Como no respetamos los límites de velocidad, tope, 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 tope. Como no respetamos las reglas del juego, todo es una burocracia pavorosa que juega en contra del ciudadano, en contra del emprendedor, de las gentes de negocio exitosas como ustedes. Gracias. ¿Verdad? Gracias. En el caso de Interjet y de esta empresa de comunicación que ustedes han fundado y que el día de hoy tengo el privilegio de que me hayan invitado, porque todo es un tope, pero el principal tope de las mexicanas y los mexicanos no está ni en las calles ni en los trámites, está en la cabeza. en la educación también, ¿no? Ahí es donde está, es en la educación. Debemos tener un país donde las reglas del juego sean sencillas y simples y fáciles de cumplir. Y que todos, ciudadanos, empresarios y desde luego el gobierno, las cumplamos, porque eso hace la diferencia entre un país desarrollado y un país en desarrollo. La observancia del Estado. No, y por eso hay tantos topes. Si hay un tope afuera de su casa es porque usted no respeta las reglas. Y me ratificó el presidente Calderón. Al iniciar su sexenio, estuve 2 años y medio con él y luego era llegado el momento de renovarme y me fui al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura Federal, a invitación de Gonzalo Moctezuma Barragán, que en ese momento era secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y después ya tuve el privilegio de pasar a la Anáhuac. Órale, pues toda una trayectoria. Pero mi esposa, algo me quería saber. Sí, que nos contaras de que no nada más eres tú, que es de toda la familia, tu esposa Olga, que ha tenido también una trayectoria impresionante. Pues fíjate qué interesante, porque así como tú conociste en la Ibero a tu esposa, pues yo también conocí a la mía en la Ibero. En la Ibero. Y 3 tiros de precisión. Es decir, 3 chamacos. 3 chamacos aquí. Y Olga estudiaba Derecho. Y cuando no había esta situación en la que pudiera uno sentirse un poco incómodo por la relación entre el profesor y la alumna, pues yo dejé de todas maneras que terminara el semestre porque fue mi alumna en teoría política. Y aprendió del mejor. Y ella se fue, yo me fui a Inglaterra y ella se fue a estudiar su maestría en La Sapienza, en Roma, en la Universidad de La Sapienza, en Roma, en Diritto Penal, en Derecho Penal. Y total, que cuando yo regreso, porque regresé antes que ella, le hablé por teléfono a su casa, porque tenía yo su número telefónico. ¿Cuántas? Y que me contesta mi suegra, en paz descanse, me dice: mire, maestro, no se encuentra aquí por ahora, pero si usted me lo permite, tomo nota de su número telefónico y cuando Olga regrese de Italia, yo lo invito. Y me cumplió. Me invitó a la fiesta de bienvenida. Nada más que la bienvenida se la daba el novio que le proponía matrimonio. No, de verdad. Pues ¿cómo? ¡Qué mal gusto! ¡Qué falta de respeto! La suegra lo quería mucho. Pues total, Olga terminó con el susodicho, empezamos a salir y al año 8 meses nos casamos. ¿Quién es Olga? Olga es una mujer a la que yo quiero y admiro muchísimo porque ha forjado su carrera por sí misma. Y no estaría de más que un día de estos la entrevistara. Con todo gusto, con todo gusto. Porque es un testimonio de una mujer que se ha hecho a sí misma a base de integridad, valores, profesionalismo y mucho trabajo. Olga ha tenido, entre otros muchos, 2 reconocimientos muy importantes. El presidente Peña Nieto en su momento la propuso en una de 7 ternas al Senado de la República para conformar la naciente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Víctimas de qué? De violaciones a derechos humanos y del delito. ¿Cómo estará este país? Que necesitamos una comisión gubernamental para atender estos asuntos, violaciones a derechos humanos y víctimas del delito. Pues el Senado la elige a Olga en su terna y junto con los otros 6
comisionados integran el Consejo Consultivo y la eligen la presidenta, la primera presidenta de la CEA. Su nombramiento era por un año, terminado el cual es postulada para integrar una de 2 vacantes que había en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel nacional. Extraordinario. Y el Senado la vuelve a elegir entre las ternas. Otra vez. Para integrar el Consejo Consultivo de la CNDH. 10 ciudadanos a nivel nacional que conforman este consejo que debería consultar el Ombudsman Nacional, como lo hizo en su momento el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, que realmente consultaba y se asesoraba y escuchaba las voces de estos 10 ciudadanos y ciudadanas electos por el Senado de la República, donde estaba Olga con el ministro Ortiz Mayagoitia, con el exministro Ortiz Mayagoitia, con el exministro y expresidente de la Corte, Mariano Azuela Huitrón, con el doctor David Kersenovich, presidente o director general del Instituto Nacional de Nutrición, con gente muy distinguida. Ese es Olga. Tiene una obra escrita sobre trata de personas, de unas 350, 400 páginas publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Así es que si ustedes tienen interés en el tema de trata de personas, hay que comprar esta obra, que es un referente en México sobre el tema de trata de personas, publicada por el INACIPE, y no llevo regalías. Pues nos encantaría, maestro, en algún momento, si nos permite, si por favor a través de ti le haces llegar la invitación, por supuesto, entrevistar a Olga. Sería un honor. El honor sería de ella y mío, desde luego, en lo particular. Y aprovechando, justo recuerdo la última vez que tuvimos la oportunidad de coincidir, me platicabas algunas anécdotas en Guadalajara, justamente, sí, anécdotas de toda esta experiencia que generaste durante estos 10 años que nos acabas de platicar como director de inversión extranjera, y nos puedes platicar una anécdota de todas aquellas entre las que fuiste interlocutor, que la verdad es que son maravillosas. Van dos muy rápidas, de continentes totalmente distintos. Me voy a ir del Reino Unido a Japón. Muy bien. Empiezo por el Reino Unido. Y en el Reino Unido resulta que fuimos a negociar un tratado internacional, tocayo George, que se conoce como Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones. Los APRIs. Los APRIs, efectivamente. ¿Qué es un APRI? Para simplificarles la vida, es un tratado entre 2 estados que tiene como propósito brindar protección y seguridad jurídicas a las inversiones de sus inversionistas. Okay. De tal manera que bajo el APRI México-Reino Unido, las inversiones de los británicos tienen protección a nivel internacional en México, mientras que las inversiones de los inversionistas o de los empresarios mexicanos están protegidas jurídicamente en el marco de un tratado internacional en el Reino Unido. Es bilateral. Es bilateral. Pues iniciamos, después de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la negociación de los APRIs. De los 25 que tenemos, 26, tuve el privilegio de ser jefe de misión del gobierno de México en 18 de ellos. Uno de ellos con el Reino Unido. Nada más que nosotros empezábamos a negociar estos tratados a principios de los años 90. Finales del sexenio del presidente Salinas, principios del sexenio del presidente Cedillo. Okay. Y los británicos resulta pues que tienen su modelo de APRI, y con ese modelo pues ya habían negociado los últimos 40 APRIs que tenían los británicos ya en vigor. Pues nosotros llegamos con nuestro propio modelo de APRI. Y me dicen los británicos, according to tradition, this is our model of bilateral investment treaty, and we would like very much that Mexico accepts this model. En pocas palabras, acepta el juego. Este es nuestro modelo. Este es nuestro modelo. Y no se cambia. Por lo tanto, no se cambia. Y entonces saco nuestro modelo de acuerdo bilateral. Y les digo, according to the state of the art, de acuerdo no a la tradición, sino al modelo más vanguardista en el mundo de tratado bilateral de protección a la inversión, de acuerdo a la OCDE, el capítulo 11 del NAFTA es lo más avanzado que hay en el mundo en protección a la inversión, y mi modelo de APRI está basado en el capítulo 11 del NAFTA, lo más vanguardista en el mundo. Fírmale. Y era así. Entonces, ¿qué significa esto?
pues que más que rasgarse las vestiduras en el Senado de la República por la soberanía y además, lo que hay que hacer es muy eficaces. Donde pones el tiro, pones la bala. ¿Eso qué significa? Que ellos, de acuerdo a su tradición, que es la palabra que les encanta a los británicos, tradition, we do have tradition. Lo que tienes que llegar es con un modelo vanguardista para poder negociar. Claro. Y así, al final, terminó siendo como debería ser, un híbrido, porque eso es propio de una negociación. Por supuesto. Y de ahí nos fuimos a Japón a negociar también un APRI. Y entonces, una tarde que los japoneses nos dieron libre porque tenían consultas internas, resulta porque todo lo trabajan en equipo, son muy gregarios, todo es en equipo. Y no ponen una posición, por eso es lento, muy lento pero el avanza, proceso, sí. pero avanza, porque siempre vas en terreno firme con los japoneses. Pero es muy lento, porque siempre... Saludos a nuestros amigos Taka Taka. Exactamente. Resulta todo de un ejercicio de esta naturaleza. Todo es gregario y consultas internas. Nos quedó la tarde libre y Sergio Inclán, que era el director general del Banco Nacional del Comercio Exterior. No es nada de Rafael. Que yo sepa, no, pero era muy simpático también. Resulta que él tenía ya como 15 años viviendo en Tokio, se había casado con una japonesa y para mí era el mexicano más orientalizado que hubiera yo conocido. Okay. Hablaba japonés perfectamente y nos dice, vamos esta tarde que nos dieron los japoneses, libre, por consultas internas, intragubernamentales, al Zoom. Y entonces empiezo yo a ver cómo operan los japoneses. Estos torazos japoneses que, como ustedes saben, se educan y se alimentan bajo reglas muy estrictas en casas que están destinadas únicamente a la formación de los peleadores de sumo. Y entonces observar cómo pelean, cómo te miden, cómo miden los terrenos y trasladar esto al campo de mi negociación del día siguiente. Igual que la lucha libre aquí en México. Claro. Ese es el punto. Exactamente eso es lo que yo digo cuando uso este ejemplo como ilustración de cómo se negocia. No hay nunca un interlocutor igual. Incluso si tu interlocutor es el mismo, puede que su percepción o su actitud o su psicología cambien de un día al otro, de la noche a la mañana. Siempre tiene que estar uno muy alerta y si allá tienen el sumo, aquí tenemos la lucha libre. Claro. Sí, tenemos íconos nacionales. Sí, claro. El Santo, ¿no? Sí, por supuesto. Blue Demon. Blue Demon. Muy No, bien. lo que decían, ¿qué te gusta del Santo? Su coche, güey. Está padrísimo, ¿no? La verdad, está padrísimo. Así es que esto es como muestra un par de botones de cómo hay que estar siempre aprendiendo. Y yo por eso les recomiendo a ustedes, queridos chicas y chicos, que desde luego echen mano del Internet, Claro. que hagan uso del Internet. Pero sobre todo hay una cuestión fundamental. Esto te da información, pero no te da la formación. Esto te da el texto, pero no te da el contexto. Es muy importante que leas, que devores libros, que los subrayes y que hagas tuyos los conocimientos para luego ser, como decimos en la náhuatl, un líder de acción positiva. Exacto, pónganse chingones, mis queridos amigos. La verdad, esto que dices es importantísimo porque luego las personas ocupan esto para estar viendo qué hace el de al lado. Literal, nada más andan de chismosos viendo dónde ando con Jorge, ¿no? Pero, pues, esto que dices del teléfono es importantísimo. El texto y el contexto es algo que creo que la gente se lo debe de llevar de tarea. Y el tema de leer es algo fundamental. No, yo a la gente le digo, ponte a leer lo que te interese, lo que tú quieras, lo que sea, pero llénate de información para que esto lo puedas ocupar en tu vida, ¿no? Porque creo que el tema de la lectura, de ver los éxitos y los fracasos de alguna persona, te enseñan a no cometerlos, ¿no? O a seguir un camino adelante. Si ya te dijeron que en esta calle ya tropezó, hay un bache, hay un hoyo, ya te dijeron el camino. Entonces creo que esto es algo importantísimo que se lo tienen que llevar todos de tarea. Lo que yo quiso decir fue justamente eso.
Maestro, pregunta importantísima Sí, George. para nuestra audiencia y sobre todo para nuestro gran programa de Grandes Líderes. Y no nos podemos ir sin hacer esta pregunta a una personalidad y a un gran líder como tú. ¿A qué hora sales por el pan? ¿Cuál es el liderazgo que tiene México en estos momentos ante el mundo en materia de competencia económica? ¿Y qué le faltaría dentro de ese liderazgo a México para estar en mejor posición, dentro de una posición valiosísima? Pregunta muy, muy importante. Yo no solo lo restringiría, Jorge, al tema de competencia económica, sino más bien de competitividad. Porque la competencia es solo general, un ingrediente, claro, de la competitividad que es general. La competitividad del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad de don Valentín Díez Morodo, la define como la aptitud que tiene una región del mundo, América del Norte, un país, México, una provincia o estado, Aguascalientes, una ciudad o municipio, la ciudad capital de Aguascalientes. Es decir, no solamente es un tema nacional, sino es un tema hacia arriba, regional, o también local. Porque claro, las naciones son tan competitivas como lo son finalmente sus localidades. Exacto. ¿Y qué es la competitividad? Es la aptitud de atraer y retener proyectos productivos de inversión que se traduzcan en empleo bien remunerado. Aptitud de atraer y retener inversión productiva generadora de empleo bien remunerado. México lamentablemente ha venido cayendo en los índices de competitividad, porque entre otros muchas variables apunto dos fundamentales: seguridad y Estado de Derecho. Seguridad y Estado de Derecho. ¿Dónde se invierte? Y eso que estamos obteniendo cifras muy relevantes de inversión extranjera directa que tiene registradas la Secretaría de Economía y que comparte con el Banco de México para efectos de que el Banco de México conozca de qué manera y en qué medida a través de inversión extranjera se está financiando el déficit de la cuenta corriente. Viene mucho de la balanza de pagos. Mucho nearshoring en México. Pero efectivamente, bajo el apalancamiento del nearshoring, nosotros podríamos estar recibiendo cuando menos 50,000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa. Recibimos poco más de la mitad, alrededor de unos 30,000 millones de dólares. Podríamos estar recibiendo 50,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en empresas si estuviéramos haciendo la tarea en estos dos rubros: seguridad, seguridad, seguridad. Y segundo, Estado de Derecho, que las reglas del juego estén claras y sean sencillas de observar. Oye, está padrísimo. Oye, ¿qué 3 consejos le darías a los empresarios para poder crecer y poder tener este tema de competitividad de su empresa? 3 consejos puntuales que le digas a los empresarios para que puedan salir adelante, porque luego muchas veces creemos que vamos bien, pero a lo mejor con una visión de alguien como tú estamos creciendo lento. Primer consejo, tocayo: aptitud. ¿Cuál es tu vocación empresarial? La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. ¿Qué te llama? ¿Qué te provoca? ¿Qué te interpela? ¿Qué te motiva como empresaria o como empresario? ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué es aquello que te apasionas? Ser y hacer. Segundo, así como en el caso tuyo como comandante en jefe de Interjet, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu vocación empresarial? Segundo, ¿para qué eres bueno? Segundo, ¿cómo está tu competencia? Claro. Conoce tu competencia, pero de antemano, porque en la medida en la que conozcas a tus competidores, podrás saber cuáles son tus áreas de oportunidad. Como decía Winston Churchill, quien fuera primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial: ¿qué diferencia hay entre un pesimista y un optimista? Un pesimista ve un problema en cada oportunidad. Un optimista, una oportunidad, un reto, un desafío en cada problema. Hay que ser empresarias y empresarios optimistas, venciendo los retos, logrando los retos, venciendo los obstáculos, en la medida en la que conoces y reconoces el valor de tu competencia. Fájate y mídete con los mejores. Y esto me trae a colación el fútbol.
Arriba el América. Hay que ver dónde están los mejores equipos del mundo. Claro. Que por desgracia no están en este está en país. México. Aquí en México se jugaba a la pelota desde tiempos prehispánicos, tanto en Tenochtitlan como si te das una vuelta por Chichén Itzá. Hay un pasaje completo dedicado al juego de pelota. ¿Cómo es posible que no hayamos llegado nunca a unos cuartos de final? La competitividad, segundo consejo, tiene que ver con el fútbol. Es conocer a tu competencia nacional y extranjera. Internacional, por supuesto. Jugar con las reglas del juego, con tu competencia y ganar. Porque el fútbol, como dijo César Luis Menotti cuando ganó la Argentina, siendo el director técnico la Copa del Mundo, le preguntaron, ¿y cómo se gana la Copa del Mundo? Muy sencillo, el fútbol se gana con goles, no con aproximaciones. Por eso el Perro Bermúdez es mexicano y no argentino. Tiritititito. El fútbol se gana con goles. Claro. Y hay que salir al terreno de juego a meter con goles. Mentalidad triunfadora a meter goles. Claro. A meter goles. Segundo consejo. Tercero y último, respeta las reglas del juego. Respeta el Estado de Derecho. Porque solamente así vamos a contribuir todos con nuestro granito de arena a que este país sea un país verdaderamente líder en competitividad. Si me permites, maestro, Carlos García Fernández para presidente. Exacto, vamos a votarlo, vamos a hacer un partido para político. presidente de México. Oye, estamos muy felices y la verdad creemos que México necesita líderes como tú, las empresas necesitan líderes como tú, y yo como presidente del Consejo Consultivo de Timsanet, tenemos el dueño aquí de Timsanet, te queremos hacer una invitación, no aceptamos el no way, pero te queremos hacer una invitación, y esto es un reconocimiento por tu excepcional liderazgo, para que seas tú y que formes parte del Consejo Consultivo de Timsanet, una empresa de tecnología donde pues ahora sí que nuestro líder y dueño está aquí con nosotros, y pues para darte este reconocimiento y que formes parte de estas decisiones complicadas que muchas veces las empresas toman. Mi querido Tocayo, es un honor para nosotros. Recibo esto con un enorme gusto, como un verdadero privilegio, Tocayo, George, de ser parte de Timsanet. Por parte de ustedes es un honor para mí, para la Universidad Anáhuac México, y decirles a ustedes jóvenes que así como ustedes son jóvenes, yo tengo 3 hijos también jóvenes y que de los cuales estoy muy, muy orgulloso. María Inés, que estudió Derecho y que trabaja hoy justamente en un banco a nivel nacional, en el jurídico contencioso. La segunda es Ana José, que trabaja en una empresa de construcción y de proyectos arquitectónicos muy importante, que estudió Mercadotecnia y Publicidad. Y Mariano, que está terminando prepa y que dice que va a ser abogado. Su madre y yo le decimos que todavía está a tiempo de recapacitar, pero ya tiene madre abogada, hermana mayor abogada, padre abogado, y el chaval Mariano que quiere ser abogado. María Inés, Ana José y Mariano, que son para mí mis 3 grandes líderes, que junto con Oye, ¿por qué Olga no tienes un hijo Winston o algo así? Digo, por toda la historia que traes tú, le hubieran puesto a tu hijo Winston. Oye, mi querido amigo, ¿dónde te puede buscar la gente que tenga dudas, que te quiera invitar a participar o que simplemente quiera tener alguna plática contigo para que los puedas ayudar, los puedas motivar, les puedas dar esta iniciativa de seguir adelante? Con mucho gusto. La verdad es que, como me cuesta trabajo administrar mis links, pues estoy a sus órdenes básicamente en uno de ellos, en la Universidad Anáhuac, que es carlos.garciaf, F de Fernández, @anáhuac.mx. Repito, carlos.garciaf@anáhuac.mx. Ahí estoy a sus órdenes. George, y con ¿dónde te muchísimo busca la gusto. gente? Jorge Narváez MX, redes sociales, y ahí estamos presentes hablando de liderazgo. Muchas gracias, Carlos del Valle MX. Estamos en Grandes Líderes. Ay, güey. Y amigos, recuerden, en Grandes Líderes hablamos de liderazgo con Carlos García Fernández. Un abrazo para todos y mucho ánimo. Gracias. Gracias.